Bienvenidos a Historias de Jack. Empezamos. Nunca imaginé que una simple curiosidad podría llevarme tan cerca de la oscuridad. Fue Mateo, un compañero de la universidad, quien mencionó, casi de pasada, que deberíamos explorar la Deep Web. Solo por diversión, dijo, con esa chispa de aventura que siempre nos empujaba a hacer cosas sin pensar en las consecuencias. En ese entonces, creí que no había nada que perder. Estaba equivocado. La primera vez que entré, no fue nada espectacular. Foros comunes, un par de mensajes sospechosos, pero nada que me sacara de mi zona de confort. Pero de alguna manera, la red me sedujo. La idea de estar escondido en las sombras, sin que nadie supiera quién era, me daba una sensación extraña de poder. Era un mundo en el que no había reglas, ni consecuencias inmediatas. Solo gente hablando de cosas que ni siquiera me atrevería a imaginar en la vida real. El momento clave llegó una tarde. Estaba revisando un foro en busca de algo. No sabía qué, solo algo que despertara mi curiosidad. Entre las publicaciones que hablaban sobre servicios ilegales y personas buscando satisfacer deseos oscuros, un comentario captó mi atención. Si realmente quieres hacerles daño, si de verdad quieres que sientan tu venganza, haz clic aquí. Te estaré esperando. No lo pensé mucho. El morbo, la fascinación, el simple hecho de saber que podía hacer algo sin ser descubierto, me impulsaron a hacer clic. La pantalla de mi computadora se oscureció de inmediato. Pensé que algo había fallado, que podría ser un virus. Pero antes de que pudiera mover el ratón, un pequeño punto parpadeó en la esquina inferior derecha de la pantalla. Lo observé por un momento, preguntándome si debería hacer clic en él o no. Mi mano, como si tuviera vida propia, se movió y lo seleccionó. Lo que ocurrió después fue algo que no puedo explicar con palabras. Apareció un foro nuevo. La interfaz era extraña, más oscura y minimalista que cualquier cosa que hubiera visto antes. Los mensajes que se publicaban eran perturbadores. Hablaban de asesinatos, tráfico de órganos, niños desaparecidos y algo mucho más oscuro que no quería entender. La sensación en el aire era densa, opresiva, como si la propia red estuviera viva, observándome. Seguí explorando. A veces leía, otras veces me atrevía a responder, siempre con comentarios sarcásticos, como si todo fuera un juego. Pero cuanto más exploraba, más me adentraba en un territorio que no entendía, que no debía entender. Y fue entonces cuando lo vi. Un mensaje en el que alguien ofrecía sus servicios como sicario a sueldo. Estaba buscando trabajo en mi área. Sentí un escalofrío recorriéndome. No era posible. ¿Cómo podía alguien ofrecer eso en un foro público? Era como si el tipo estuviera buscando a alguien como yo para hacerle una prueba. Algo macabro. Mi instinto me decía que debía salir de allí, desconectar y olvidarlo todo. Pero algo me retuvo. Una mezcla de curiosidad y un morbo enfermizo. Decidí, por puro impulso, enviarle un mensaje. Inventé una historia. Había un vecino, Alberto, que me caía mal. Decían que hacía cosas extrañas, que sus amigos no eran normales. Lo describí vagamente, sin detalles concretos, pero suficiente para que el sicario pudiera entender mi mensaje. Le dije que quería que desapareciera. Lo envié y al instante me arrepentí, pero ya era tarde. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente, el sicario respondió, pero no fue una respuesta normal. En lugar de escribir un mensaje directo, mi blog de notas se abrió solo. Al principio pensé que era un error, tal vez un bug, pero entonces comencé a leer lo que estaba escribiendo. ¿Sigues ahí? ¿Aún quieres que lo elimine? Mi tarifa es $5,000 por el primero. Luego cobro según las circunstancias. El miedo me invadió. Era real. Todo esto era real. Pero lo que vino después me paralizó. Mi computadora comenzó a escribir por sí sola, como si alguien estuviera tomando control de ella. No pude moverme. Lo sé todo sobre ti, Jack, apareció en la pantalla. Sé dónde vives, sé lo que quieres. No hay salida. Apagué la computadora en un pánico absoluto. El sudor recorría mi espalda mientras trataba de calmar mi respiración. Me acerqué a la ventana, temeroso de lo que pudiera estar ocurriendo afuera. La calle estaba vacía, pero el silencio era insoportable.
Me sentí observado, pero no sabía por qué. Mis ojos no dejaban de moverse de un lado a otro, buscando cualquier señal, cualquier movimiento que me indicara que algo estaba a punto de suceder. De repente escuché el ruido de un motor. Un coche se aproximaba. Era un Pontiac negro, viejo y deteriorado, que pasó lentamente por la calle. Vivimos en un callejón sin salida, así que no era normal que alguien pasara por aquí a esas horas. Mi corazón empezó a latir más rápido. El coche se detuvo frente a la casa de mi vecino, Alberto. Algo no estaba bien. Recordé haber mencionado su casa en la historia que había inventado, pero lo había hecho sin pensar, sin tener en cuenta que no solo vivía Alberto allí, sino su familia. Vi cómo las luces en el primer piso de la casa de Alberto se apagaron. Luego, las luces de las escaleras. De repente, la casa parecía vacía, pero había algo en el aire, una tensión palpable que no podía ignorar. Y fue entonces cuando un hombre salió del Pontiac. Estaba vestido con un overol verde oscuro, cubierto de manchas de barro, como si acabara de salir de un pozo. Me congelé. El hombre levantó la vista y me vio. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Fue suficiente para saber que me había estado observando, como si supiera que estaba allí, observando desde la ventana. Luego, sin hacer ruido, caminó hacia la casa de Alberto. A cada paso, mi pavor aumentaba. No podía moverme, no podía pensar. Estaba atrapado en una pesadilla que había creado yo mismo. De pronto, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. La puerta principal de la casa de Alberto se abrió violentamente, y uno de sus hijos salió arrastrándose, empapado en sangre. El sicario lo seguía, disfrutando de su trabajo, como si todo fuera un juego. Mi estómago se revolvió al ver cómo el hombre detuvo al adolescente, lo golpeó y lo dejó caer sin vida. La escena era más horrible de lo que cualquier pesadilla podría haber preparado, y aún no terminaba. El sicario se detuvo y miró en mi dirección, como si supiera que lo estaba observando. Luego, con una calma inquietante, sacó un teléfono móvil de su bolsillo, y en ese preciso instante, mi computadora cobró vida nuevamente. Un nuevo mensaje apareció en el bloc de notas. Ya estás viendo lo que puedo hacer. El dinero o la próxima visita será para ti. Estaba paralizado, pero algo en mi interior me gritaba que debía hacer algo. Huir, escapar, pero no sabía a dónde. El miedo me cegaba, y la realidad de lo que había provocado me golpeó con toda su fuerza. No había vuelta atrás. Estaba atrapado en un juego del que no podía salir. Debería haberme mantenido alejado de la Deep Web. Si sobreviviste a esta historia, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué harías tú en la Deep Web. Nos vemos en la próxima, si te atreves a regresar. Nunca fui alguien particularmente curioso. Me movía entre grupos sociales sin encajar del todo, un espectador más en la vida escolar. Amistades superficiales, conversaciones pasajeras, pero siempre me sentí más cómodo solo, navegando por internet hasta altas horas de la noche. Fue durante uno de esos días monótonos, cuando mi amigo Marcos me habló por primera vez de la Deep Web. Nos habíamos quedado conversando después de clase, sentados en las gradas de la cancha vacía. No es como el internet normal, dijo, con un tono casi conspirativo. Ahí no hay reglas. Puedes encontrar cualquier cosa, desde foros de hackers hasta cosas que no deberías ver. Me habló de páginas clandestinas, tráfico de drogas, documentos filtrados y, claro, las famosas Red Rooms, transmisiones en vivo de tortura y asesinato. Sonaba como algo sacado de una película barata de terror, así que me reí. Eso es puro cuento, respondí escéptico. Si algo así existiera de verdad, la policía ya lo habría cerrado. Marcos solo sonrió. Haz lo que quieras, pero si alguna vez te atreves, usa Tor y no confíes en nadie. La advertencia debería haber sido suficiente para mantenerme alejado, pero la curiosidad es un veneno lento. Esa misma noche, descargué Tor, configuré una VPN gratuita, seguramente insuficiente, y comencé a explorar. La primera impresión fue decepcionante. Foros paranoicos, mercados ilegales con nombres ridículos como Silk Road 3.0 y archivos de conspiraciones mal redactadas. Vi un par de videos perturbadores,
pero nada que no pudiera encontrar en sitios convencionales si buscaba lo suficiente. Apagué la computadora pensando que todo era un mito exagerado, pero la semilla ya estaba plantada. Era un domingo por la noche, uno de esos en que el aburrimiento se siente insoportable. Mis padres ya dormían y la casa estaba sumida en un silencio inquietante. Sin pensarlo mucho, abrí Tor nuevamente. Entre los enlaces rotos y las páginas de apariencia anticuada, uno llamó mi atención. Cabin Torture Live. No tenía descripción ni advertencia. Solo esas 3 palabras, como un desafío silencioso. Hice clic. La pantalla se volvió negra durante unos segundos, y luego apareció la transmisión. La imagen era inestable, como si la cámara estuviera siendo sostenida por alguien mientras caminaba por un bosque. La única iluminación provenía de una linterna potente que proyectaba sombras deformes entre los árboles. El sonido era igualmente perturbador. Crujidos de ramas bajo los pies del camarógrafo, el ulular de un búho distante y de vez en cuando una respiración pesada. No había música, ni narración, ni contexto. Solo una caminata nocturna sin rumbo aparente. Estuve a punto de cerrar la pestaña cuando la cámara se detuvo. A través de la maleza, la linterna iluminó una pequeña cabaña solitaria. Era antigua, de madera desgastada y con una sola ventana iluminada por una luz tenue y amarillenta. Mi curiosidad se transformó en inquietud. El camarógrafo rodeó la cabaña con movimientos calculados, como si conociera bien el terreno. Al llegar a la parte trasera, la linterna se enfocó en una ventana sin cortinas. Dentro, una pareja dormía plácidamente en una gran cama. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entonces, la voz del camarógrafo rompió el silencio. Un susurro bajo y frío. Aquí comienza el espectáculo. La pantalla parpadeó. Sin esfuerzo aparente, forzó la cerradura y entró. La linterna seguía siendo la única fuente de luz mientras avanzaba por la sala y bajaba por un pasillo oscuro. Me dije a mí mismo que era un montaje, un video escenificado. Tenía que serlo. Pero algo en la respiración entrecortada del intruso y en la calidad de la imagen, demasiado real para ser actuada, me hizo dudar. La cámara se detuvo en el umbral del dormitorio. La linterna se posó en el rostro del esposo. Durante unos segundos no pasó nada. Luego, el hombre parpadeó, removiéndose en la cama. ¿Qué demonios? El golpe fue rápido y brutal. Un objeto contundente, quizás una barra o un bate, se estrelló contra su cabeza. El sonido seco del cráneo recibiendo el impacto hizo que se me revolviera el estómago. La esposa despertó con un grito desgarrador. Intentó levantarse, pero el intruso la redujo con otro golpe certero. No lo suficiente para matarlos. No todavía. Lo que siguió fue una coreografía macabra de crueldad meticulosa. El intruso encendió la lámpara del cuarto, revelando su rostro parcialmente cubierto por una máscara de tela negra. No había prisa en sus movimientos, como si hubiera hecho esto muchas veces antes. Ató al esposo a una silla en la esquina y a la esposa al poste de la cama. Cuando ambos recobraron la conciencia, la verdadera pesadilla comenzó. No voy a describir cada detalle. No podría, aunque quisiera. Lo peor no fue la violencia física, sino la tortura psicológica. La forma en que el intruso se detenía cada vez que uno de ellos gritaba demasiado, como saboreando el momento. En un momento la cámara se giró brevemente hacia un monitor en la esquina del cuarto. Había un contador de espectadores. 328. Yo era el número 329. Quise cerrar la pestaña, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el mouse. Algo dentro de mí gritaba que si me quedaba, me convertía en cómplice, pero si me iba, no sabría cómo terminaba. La transmisión continuó durante más de una hora. Cuando finalmente el tormento llegó a su clímax, la cámara se quedó fija en el suelo manchado de rojo. La pantalla se volvió negra. Gracias por ver. Suspiré, aliviado y horrorizado. Pero justo cuando iba a cerrar la ventana, un cuadro de chat emergió en la esquina. ¿Qué te pareció? Me congelé. Era un mensaje directo, personalizado. Alguien sabía que yo estaba allí. Cerré la computadora de golpe, la desconecté y sin pensarlo, la llevé al patio trasero. Agarré el martillo del cobertizo y la destruí hasta que no quedó nada reconocible. Pensé que todo terminaría ahí, que bastaría con borrar mi rastro y tratar de olvidar.
Pero la Deep Web no funciona así. A la mañana siguiente, cuando revisé mi teléfono, encontré un mensaje de un número desconocido. Buen espectáculo, ¿verdad? No todos aguantan hasta el final. Tienes buen estómago, Jack. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabían mi nombre? Durante los días siguientes, la paranoia se apoderó de mí. Cambié todas mis contraseñas, desinstalé aplicaciones, incluso cubrí la cámara de mi nuevo portátil con cinta adhesiva. Pero la sensación de ser observado no desapareció. Una semana después, llegó un sobre sin remitente a la puerta de mi casa. Dentro había una sola fotografía, la cabaña del video, tomada desde lejos. En el reverso, 2 palabras escritas con pulso firme. Nos vemos. Dejé de usar internet fuera de lo estrictamente necesario. Cada vez que caminaba a casa desde la escuela, sentía que alguien me seguía. Una noche, mientras intentaba dormir, vi un destello de luz entre los árboles frente a mi ventana. Parpadeaba lentamente, como si alguien sostuviera una linterna y la encendiera y apagara en intervalos regulares. 1, 2, 3 parpadeos. Pausa. 1, 2. Salté de la cama, cerré las cortinas y me encerré en el baño con el teléfono en la mano, listo para llamar a la policía. Pero nunca escuché pasos, ni golpes en la puerta. Solo el silencio absoluto, más aterrador que cualquier sonido. Al día siguiente, cuando salí al porche, encontré algo clavado en la puerta con un cuchillo oxidado. Un pendrive. No lo conecté. No quise saber qué contenía. Lo tiré al río esa misma tarde y desde entonces vivo con la certeza de que alguien, en algún lugar, sabe quién soy. La Deep Web no es un juego. No es solo una leyenda urbana. Es un lugar donde las líneas entre el espectador y el perpetrador se desdibujan. Y una vez que cruzas esa línea, nunca vuelves a sentirte seguro. Nunca volví a entrar, pero cada noche, antes de dormir, reviso que las cortinas estén bien cerradas y la puerta con doble cerradura. Porque sé que, tarde o temprano, alguien volverá a decirme, nos vemos. Trabajo para una de las mayores organizaciones de ciberseguridad del mundo. Mi misión es simple: cerrar sitios peligrosos, eliminar el mal digital. Durante años he sido testigo de las cosas más horribles que puedas imaginar en la Deep Web, y aunque muchos de esos sitios se han mostrado como simples estafas o trucos, hubo algo que cambió mi vida para siempre. Y ahora debo contarlo. Hay algo en la Deep Web que todos mencionan, pero que pocos han visto. Las 5 salas rojas reales. Nadie te habla de ellas en público. La mayoría dice que son solo mitos, historias para asustar a los curiosos. Yo también pensaba lo mismo, hasta que un día algo me impulsó a buscar. Recibí un mensaje. No fue una notificación cualquiera, sino algo más enigmático, directo y preciso, como si alguien estuviera esperando que abriera esa puerta virtual. El mensaje decía: si quieres ver lo que nadie más se atreve a ver, entra aquí. El enlace no era nada especial, solo una dirección URL. Pero algo en mi interior me decía que lo abriera. Y lo hice. La página que se desplegó ante mí no era como las demás. Era primitiva, casi desactualizada, como si el sitio hubiera sido creado décadas atrás y nunca hubiera sido tocado. Pero el mensaje era claro: bienvenido. Solo los valientes atraviesan esta puerta. El miedo nunca me había detenido antes, y no lo haría ahora. Un cuadro negro apareció pidiendo un código. No era un código común, era personal, y tenía que ser introducido correctamente para acceder a la siguiente etapa. Un código secreto que solo los que pertenecen a ese mundo pueden obtener. Lo ingresé sin pensarlo, una combinación numérica con mi nombre de usuario. La pantalla parpadeó y luego, con un solo mensaje, me dio acceso. Permiso concedido. Lo que vi después cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. La primera sala roja era algo como nunca había visto. En la pantalla aparecieron varios videos, pero no eran cualquier tipo de grabación. Los títulos me helaron la sangre. Mírame asustar a Lía, Eva se aterroriza. Los nombres no tenían sentido, pero había algo en ellos, algo que me hizo clic. Lo peor fue la sensación en mi estómago, como si ya supiera que no debía seguir. Pero lo hice.
Seleccioné el primer video. Mírame asustar a Lia. Lo que comenzó siendo una grabación estática, pronto me llevó a una habitación sombría, una casa vieja. La cámara, que parecía estar en manos de alguien oculto, apuntaba hacia una puerta. En el silencio se podía escuchar un susurro en un idioma extraño. Era un murmullo, como un cántico, una invocación. No era un video común. Algo no estaba bien. La cámara se movió. El sonido de llaves girando en una cerradura me hizo tensarme. La puerta se abrió y una joven entró. Era una enfermera, pelo rubio, uniforme verde. Parecía que todo estaba en calma, pero su expresión pronto cambió al percatarse de que no estaba sola. «No te muevas», dijo una voz desde la oscuridad. La mujer se congeló en su lugar, pero en un segundo, algo terrible ocurrió. Un hombre enmascarado, vestido completamente de negro, la atacó con un martillo. La escena fue tan brutal que me quedé paralizado. Golpes certeros a la cabeza, y ella cayó al suelo, la sangre tiñendo la alfombra blanca. Todo fue tan real, tan palpable, que mi mente luchaba por procesarlo. ¿Era un montaje o era la cruel realidad? La cámara se apagó, pero no podía dejarlo ahí. Algo dentro de mí, aunque sabía que no debía, me obligó a ver el siguiente video. Eva se aterroriza. La grabación comenzó en un parque. Una mujer, con cabello castaño, corría por un sendero, vestida con ropa deportiva. A lo lejos, vi el vehículo que la seguía. La cámara estaba enfocada desde el interior de un coche. Un hombre, también enmascarado, estaba tras el volante. Pero esta vez, lo supe con certeza. No estaba solo. Algo más oscuro se movía entre las sombras. La cámara se apagó abruptamente y me sentí aliviado, pero no duró. Volvió a encenderse, esta vez con visión nocturna. Todo estaba teñido de verde, como si el mal estuviera invadiendo todo a su paso. La cámara enfocó a la misma mujer, ahora en un estado mucho peor. Estaba en el maletero de un coche, sus manos y pies atados. La angustia en sus ojos era indescriptible. Y lo peor fue cuando su captor comenzó a acariciar su cabello, hablándole suavemente, como si fuera un acto común. La mujer luchaba, lloraba, pero no podía escapar. El hombre la sacó del maletero. Su cuerpo temblaba y sus gritos eran lo único que se escuchaba, ahogados por el sonido del motor. Mi corazón se aceleró. No pude apartar la mirada, aunque mi cuerpo me pedía que lo hiciera. La última imagen que vi fue la mujer siendo arrastrada al interior de un vehículo, su rostro deformado por el terror. Lo que sucedió después no tiene explicación. Mientras trataba de cerrar la ventana, el sitio comenzó a reaccionar de forma extraña. La página parpadeaba, como si hubiera notado mi indecisión. Mi pantalla se llenó de números que no pude entender, como si estuviera siendo hackeado. Pero no era solo mi computadora. Era como si algo de la oscuridad de ese sitio estuviera alcanzándome. Sentí una presencia detrás de mí, y el aire de la habitación se hizo espeso. Mis manos temblaban. Sabía que debía salir, pero no pude. Algo me mantenía allí, observando el terror de otros, atrapado en una red que no entendía. Fue en ese momento cuando vi algo que jamás podré olvidar. Un video que no había visto antes apareció en la lista. El título decía «El último paso». No pude evitar hacer clic. Lo que vi fue una transmisión en vivo. La cámara apuntaba a un hombre atado a una silla, su rostro cubierto de sangre, su cuerpo golpeado. El hombre enmascarado que aparecía en cada grabación se acercó lentamente a él. Lo miró con desdén, como si estuviera esperando algo. Y lo que ocurrió luego, aún hoy, me atormenta. El hombre en la silla gritó, no de dolor, sino de desesperación, como si estuviera rogando por algo más. La cámara se acercó a su rostro y pude ver en sus ojos la aceptación de que nada podía salvarlo. Era la mirada de alguien que ya había perdido todo. En ese instante, la transmisión se cortó. El sitio se desvaneció. Corrí a desconectar mi computadora, a apagar todo, pero el daño ya estaba hecho. Aunque nunca pude encontrar el enlace de nuevo, las imágenes nunca me dejaron. Los recuerdos volvieron cada noche, y con ellos, la sensación de que algo oscuro, algo mucho más grande que lo que había visto, había entrado en mi vida. Así que, te lo advierto, no sigas mi ejemplo. La Deep Web tiene puertas que no deberían abrirse, y hay cosas, solo algunas,
que no puedes desverlas, aunque lo intentes. Si hay algo que aprendí esa noche, es que hay puertas en el mundo digital que, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Todo comenzó cuando tenía 18 años. En un pequeño pueblo en Estados Unidos, mi vida parecía normal. La escuela, los amigos, las salidas al parque, las fiestas que nunca realmente me interesaron. Pero dentro de mí había una desconexión, una necesidad de algo más grande. La informática se convirtió en mi refugio, mi pasión. Los sistemas operativos, la programación, la ciberseguridad, eran mi mundo. A esa edad, la mayoría de mis amigos no comprendían lo que me fascinaba de las computadoras. Mientras ellos estaban pendientes de redes sociales y videojuegos, yo me perdía en el enigma de las redes oscuras. La Deep Web, ese rincón olvidado de Internet donde las reglas del mundo real parecían desvanecerse, se convirtió en mi campo de exploración. Lo sabía, el riesgo estaba presente, pero nunca pensé que podría ser tan profundo, que lo que encontraría podría cambiarme para siempre. Recuerdo una noche de verano en la que el aire caliente apenas lograba atravesar la ventana de mi habitación. Mis padres habían salido a cenar y mi hermana pequeña dormía profundamente en su cama. Me senté frente a la computadora como de costumbre, con esa mezcla de emoción y nerviosismo. Algo me decía que esa noche sería diferente, pero no podía prever hasta qué punto. Comencé a navegar como siempre, explorando foros, buscando vulnerabilidades, profundizando en archivos que nadie más se atrevía a abrir. La ansiedad me gustaba, la sensación de estar al borde de lo prohibido, de lo desconocido. Pero luego algo diferente apareció. Un enlace titulado Películas raras llamó mi atención. No era algo que me hubiera detenido de inmediato, pero la curiosidad me ganó. Hacía tiempo que no veía algo perturbador, algo que realmente me sacudiera. Al principio, la página parecía una de esas que almacenan contenido inofensivo, como tantas otras que había visto. Películas clásicas, reeditadas de forma extraña, con títulos que parecían más bien montajes amateurs. Pero algo en la descripción de una sección en particular me hizo hacer clic. Parodias documentales, famosas historias reimaginadas en un estilo documental. Parecía una de esas ideas absurdas, pero no podía dejarlo pasar. El enlace me llevó a una página simple, con una lista de películas famosas. La Sirenita, El Rey León, Coraline, todas versiones documentales de historias conocidas. Al principio pensé que sería algo sencillo, un juego de cámaras caseras, una especie de proyecto para hacer reír a los usuarios. Pero cuando vi Coraline en la lista, algo hizo clic en mi mente. Era una película que había visto varias veces, aunque siempre me había dejado una sensación extraña, oscura. La posibilidad de descubrir algo nuevo, algo más profundo detrás de la historia, me cautivó. Sin pensarlo, hice clic. La pantalla se llenó de imágenes borrosas al principio, como si estuviera viendo algo filmado en una cámara de baja calidad. La narración comenzó. Una voz suave, serena, casi hipnótica, hablaba de Coraline, de su mudanza a la nueva casa y de los extraños sucesos que la rodeaban. Pero pronto, la atmósfera cambió. Lo que comenzaba como una narración calmada se tornó inquietante, descontrolado. La imagen se oscureció. Ya no era una película animada. Ahora estaba viendo algo real. La grabación mostraba a mujeres con el rostro cubierto, en sombras, moviéndose lentamente. Las imágenes eran sucias, como si alguien hubiera filmado en la clandestinidad, evitando que lo descubrieran. Vi a esas mujeres llevando a niñas pequeñas a cuartos oscuros, sus ojos llenos de terror, su piel palpitante de miedo. No podía creer lo que veía. Los gritos, las súplicas, las lágrimas se filtraban a través del sonido distorsionado del video. No era un montaje, no era una broma. Las niñas no estaban actuando. Todo se sentía demasiado real. Mi cuerpo se tensó. Sentí un frío helado recorrer mi columna. Lo que en principio pensé que era una extraña parodia, se convirtió rápidamente en una pesadilla viviente. La cámara seguía filmando de forma ininterrumpida, mostrando cada detalle inquietante con una claridad aterradora.
Hubo una escena que me dejó sin respiración. Una niña pequeña, no tenía más de 8 años, estaba atada a una silla. Sus ojos, vidriosos de miedo, me miraban fijamente, mientras las mujeres con los rostros cubiertos se acercaban. Una de ellas, con calma, abrió una caja. En su interior había agujas largas y botones negros. El sonido de mi corazón latía en mis oídos. No podía procesar lo que estaba viendo. La narradora, con su voz vacía, decía: «Vamos a coserle los botones en los ojos. Esta es su transformación, su entrega». La aguja se acercó al rostro de la niña. Su cuerpo se retorció, sus manos se movían frenéticamente intentando liberarse, pero no había escapatoria. El grito que siguió, un grito desgarrador que atravesó mi pecho, me dejó paralizado. La aguja penetró la piel alrededor de sus ojos. No podía apartar la vista, aunque mi estómago se revolvía, aunque mi mente gritaba que debía apagar la pantalla. Las imágenes que seguían eran indescriptibles. La narradora describía cómo esas niñas, después de ser transformadas, eran tratadas como objetos, mercancías. Algunas eran vendidas, otras usadas para entrenamiento en lo que parecía ser una especie de culto. La brutalidad de las palabras, la frialdad con que lo relataban, hizo que la sangre se me congelara. Finalmente, después de lo que sentí como una eternidad, el video terminó. La pantalla se oscureció. Apagué la computadora rápidamente, pero la imagen de esa niña, de sus ojos cosidos, quedó grabada en mi mente. No pude moverme, no podía respirar. Una mezcla de terror y asco me inundó. Salí corriendo de la habitación, buscando consuelo, buscando a alguien que me recordara que el mundo todavía tenía algo de luz. Fui a la habitación de mi hermana pequeña. La miré mientras dormía tranquila, ajena a lo que acababa de presenciar. La abracé con fuerza, tratando de aferrarme a su inocencia, de encontrar algo de paz en ese abrazo. Pero la sensación de horror seguía aquí, dentro de mí, imposible de sacudirme. Esa noche, un trozo de mi alma se quedó atrapado en la oscuridad. Mi curiosidad, mi deseo de explorar lo prohibido, me había llevado demasiado lejos. La Deep Web, ese lugar donde todo parece posible, dejó de ser solo un reto. Ahora para mí era un abismo, un pozo sin fondo de maldad que no entendía. Pasaron los días, pero las imágenes de lo que vi seguían acechándome. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar los gritos. Mi vida cambió de repente. La informática, la ciberseguridad, todo lo que había sido mi refugio, se había convertido en un campo minado, un lugar peligroso al que ya no podía volver. Unos meses después, hablé con mis padres. Les conté que había encontrado algo en línea, algo tan perturbador que no podía quitarme de la cabeza. A pesar de su preocupación, me apoyaron. Me sugirieron que hablara con un terapeuta, que necesitaba procesar lo que había visto. Las sesiones fueron difíciles, pero con el tiempo empecé a entender que la curiosidad no siempre es buena. Aprendí a establecer límites, a protegerme de los rincones oscuros de Internet, a recordar que la luz no se encuentra en las sombras. Decidí usar mis conocimientos en informática para algo constructivo. Me inscribí en un curso de ciberseguridad. Ahora, mi objetivo no era solo aprender sobre el mundo digital, sino proteger a otros de las mismas oscuridades que yo había descubierto. Junto con otros estudiantes, comencé a desarrollar herramientas y programas para detectar sitios peligrosos, para proteger a los inocentes de los horrores que acechan en la red. Fue una forma de redención, un intento de transformar el miedo en algo positivo. Pero a veces, cuando la noche es demasiado silenciosa y las sombras parecen alargarse, las imágenes regresan, los gritos, los ojos cosidos, y entonces sé que no todo el conocimiento debe ser buscado, y que en la oscuridad hay cosas que es mejor nunca encontrar. Esta historia no tiene vuelta atrás. De hecho, tal vez sea demasiado tarde para advertir a alguien. Hace unas semanas, ni siquiera sabía lo que era la Deep Web, y ahora ya no puedo escapar de sus sombras. Todo comenzó como una broma. Era una tarde aburrida en clase de informática, cuando mis amigos y yo nos retamos a encontrar los sitios más oscuros de la red, los rincones donde se esconde lo que nadie quiere ver.
Al principio, era solo una excusa para pasar el tiempo, un juego entre adolescentes que querían impresionarse unos a otros. Cada uno tenía que encontrar el enlace más perturbador, el más inusual. A medida que las horas pasaban, lo que al principio parecía una simple curiosidad se convirtió en algo mucho más inquietante. Primero, solo había páginas de mercado negro, drogas, armas, documentos falsificados, cosas que ni siquiera entendíamos completamente. A veces nos reíamos, otras veces nos asustábamos un poco, pero pronto eso ya no fue suficiente. Mis amigos, en su búsqueda por asustar a los demás, empezaron a encontrar cosas aún más oscuras, fotos y videos de personas sufriendo, imágenes horribles que no podía procesar bien. Ya no solo eran objetos ilegales o lugares prohibidos, era el dolor, la desesperación de otros seres humanos. Cada clic nos llevaba más lejos, nos empujaba más allá de lo que cualquier persona debería ver. Una tarde, uno de mis amigos, un tipo llamado Matt, apareció con un enlace titilante. No dijo mucho, solo que había encontrado el sitio definitivo. Nos retó a todos a entrar, a ver si alguno de nosotros era lo suficientemente valiente como para explorar lo que él había descubierto. Nadie quería quedarse atrás. Decidimos entrar. La página se abrió en una pantalla completamente negra, con un texto en rojo que parpadeaba lentamente. Al principio, pensé que era solo otro truco barato, otro sitio lleno de mentiras y mitos. Pero mientras exploraba, algo se sintió raro. Las palabras en la pantalla se distorsionaban, como si alguien las estuviera editando en tiempo real. Algo me decía que debía salir de ahí, que estaba tocando un borde peligroso. Pero la adrenalina y la curiosidad me tenían atrapado. Estaba a punto de hacer clic en un enlace cuando mi computadora parpadeó. La luz de la pantalla titiló y la cámara de mi laptop, esa pequeña luz verde junto a la lente, se encendió. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Cerré la ventana rápidamente, pero ya era tarde. En ese momento, supe que algo no estaba bien, pero estaba demasiado cansado, demasiado adormilado para preocuparme. Solo apagué la computadora y me metí en la cama. Los días siguientes fueron normales, o eso pensé. Todo siguió como siempre, pero algo estaba cambiando. Empecé a notar que las personas en la escuela me miraban diferente, como si supieran algo que yo ignoraba. Pero no era algo obvio, algo visible. Era un sentimiento, una presión en el aire que no entendía. Mis amigos, especialmente Matt, no me dejaban en paz. Seguían insistiendo para que entrara otra vez, para ver algo más. Yo les decía que ya había tenido suficiente, pero ellos no entendían. La presión era constante, y con el tiempo me di cuenta de que no se trataba solo de ellos. Algo más me estaba observando. El viernes de esa semana, todo se desmoronó. Llegué a la escuela y algo en el aire me hizo sentir incómodo desde el primer segundo. Los pasillos estaban más silenciosos de lo normal. Los murmullos se apagaban cuando pasaba. Cuando entré al aula, todos estaban reunidos en torno a un escritorio, sus rostros pálidos, sus ojos vacíos. Algunas chicas lloraban, otras estaban tan pálidas que casi parecían fantasmas. Nadie me miró cuando entré. Nadie dijo nada. Fui a mi asiento, incómodo, y esperé a que comenzara la clase. Pero cuando la profesora empezó a hablar, noté algo extraño. Todos, absolutamente todos, me miraban. No me daban un vistazo fugaz. Era más como si me estuvieran estudiando, como si supieran algo que yo no. Cuando la clase terminó, intenté salir rápidamente, pero uno de ellos me agarró del brazo. Era Matt. Su voz temblaba. «Jack, tenemos que hablar», dijo con las manos frías y sudorosas. Me arrastró al fondo del aula, donde los demás estaban reunidos en silencio, sus miradas llenas de miedo. Ninguno de ellos hablaba. Matt me pasó un papel. «Por favor, Jack, no lo mires», dijo, pero su tono no dejaba lugar a dudas. Algo estaba terriblemente mal. Yo tomé el papel, aunque mi corazón ya estaba latiendo con fuerza, como si supiera lo que encontraría. Cuando lo desplegué, vi la foto. Mi foto. Pero no era una imagen que yo hubiera tomado, ni una que recordara haber aparecido en ninguna red social. Era una foto mía, tomada mientras estaba frente a la computadora. Mi rostro parecía cansado, desorientado. Estaba mirando la pantalla, pero mis ojos no estaban enfocados.
como si algo me estuviera atrapando. La imagen era nítida, demasiado nítida. Debajo había un texto. Nuevo artículo disponible. Condición, excelente. Primera vez. Precio inicial, 000. Y debajo de eso, algo mucho peor. El precio puede cambiar tras inspección adicional. El terror me paralizó. ¿Cómo podía tener esa foto? ¿Cómo sabían ellos lo que había hecho esa noche? Miré a mi alrededor. Nadie se atrevía a hablar. Todos parecían estar esperando mi reacción. La cámara, la luz de la cámara. Ellos sabían. Ellos me estaban observando. Mi mente empezó a girar. ¿Qué más sabían? ¿Qué más tenían sobre mí? Busqué desesperadamente cualquier tipo de información personal que pudieran haber usado. Mi dirección, mi número de teléfono, algo, pero no había nada. Solo esa foto, solo ese precio. Me sentí enfermo. Mi respiración se aceleró. El miedo me llenó como una marea. Y entonces, todo se desvaneció. Me desmayé. Desperté en la enfermería, con la cabeza golpeada, mi madre a mi lado, diciéndome que tenía fiebre. Pero yo sabía que eso no era lo peor. Me habían estado observando. Y no solo en la computadora. Ellos podían ver todo. Sabían más de mí de lo que yo podría imaginar. Esa noche, en casa, me encerré en mi habitación. Mi computadora estaba apagada, pero me sentía observado. No pude dormir. Cubrí las cámaras de mi teléfono y mi laptop con cinta adhesiva, pero el miedo seguía presente, en el aire, como una presencia invisible. Cada sonido que escuchaba, cada crujido en las paredes, me hacía pensar que alguien estaba ahí, observándome, esperando. Pero lo peor no era eso. Lo peor era saber que la red, esa vasta y desconocida red que había explorado por curiosidad, ahora me tenía atrapado. Y lo más aterrador de todo es que no había vuelta atrás. Mi curiosidad por la Deep Web comenzó como una chispa inofensiva, un deseo de explorar lo prohibido sin entender realmente lo que eso implicaba. Recuerdo perfectamente el día en que decidí adentrarme allí, en 2015. El Internet común nunca había sido suficiente para mí. Siempre sentí que había algo más allá de las sombras, algo que nadie debería ver, pero que todos querían conocer. Mi intención no era meterme en problemas, no. Solo quería ver qué secretos se ocultaban en las profundidades. Algo tan emocionante como ser un espía en una película de suspenso. Pasaron unos 30 minutos navegando, entre foros oscuros, mercados ilegales y sitios donde la ilegalidad se ofrecía como un servicio más. Incluso vi anuncios que ofrecían sicarios, una tontería de mal gusto que me hizo sonreír nerviosamente. Todo parecía tan real, tan tangible, que comencé a cuestionarme qué tan lejos podría llegar. Entonces, algo más llamó mi atención. Un sitio ofrecía un modelo de pago por evento, videos que podías ver a cambio de monedas digitales o, si preferías, completando una encuesta. ¿Gratis? Pensé que debía intentarlo. Por un momento, consideré lo arriesgado que podría ser, pero el deseo de descubrir algo nuevo, algo único, era más fuerte. Así que accedí. Rellené la encuesta con datos inventados, nada personal, nada que pudiera rastrear, pero el sitio me rechazaba cada vez que intentaba enviar la información. Dirección no válida, repetía el mensaje en la pantalla. Me pregunté qué tan estrictos podrían ser, hasta que algo me hizo pensar en mi antigua casa. Había vendido la propiedad 2 años antes a una familia amiga, pero la dirección seguía siendo válida, ¿no? Si alguien iba a aceptar esa información, debía ser esa. Sin pensarlo 2 veces, la ingresé. En cuestión de minutos, pude acceder a un video titulado Casa de Gritos. Me sentí como un niño que descubre un objeto prohibido, algo tan extraño que uno no sabe si emocionarse o temer lo que está a punto de ver. Hice clic, y mi pantalla se llenó con la imagen de una casa vieja y polvorienta, la cámara temblorosa y entrecortada, como si quien grababa estuviera tan asustado como yo por lo que podía encontrar allí. Los gritos eran constantes, desgarradores. Podía sentir el terror en el aire, un eco espantoso que se filtraba por cada rincón de la casa. Pero nada sucedió, ni sombras que se deslizaban en la oscuridad,
ni criaturas esperando acechar al protagonista. Era solo una caminata por una casa vacía. Por supuesto, el grito continuo mantenía la tensión, pero al final fue solo una falsa alarma. Un video más en una web que parecía cada vez más absurda. Lo que no sabía era que ese video, aunque me pareció inofensivo en ese momento, sería la puerta que abriría un abismo de sucesos inexplicables. Un mes después, una conversación inocente con la hija de la familia que compró mi antigua casa se transformó en algo completamente diferente. Mientras hablábamos sobre cosas triviales, ella comenzó a relatarme una serie de eventos extraños que comenzaron a suceder poco después de que se mudaron. Al principio fueron cosas pequeñas, una sensación de incomodidad al caminar por la casa, luces que se apagaban solas, puertas que crujían sin razón aparente. Pero luego las cosas tomaron un giro más perturbador. ¿Sabías que hemos visto una furgoneta rara rondando por la calle?, me dijo, y su voz tembló ligeramente mientras lo decía. No era cualquier furgoneta. No tenía identificación, ni placas, ni algo que la hiciera destacar, excepto por las ventanas completamente opacas. Parecía una sombra flotando por el vecindario. Los vecinos lo notaron también, pero nadie decía nada. Era un coche que parecía estar siempre presente, pero al mismo tiempo nadie lo veía de cerca. La tensión se acumulaba en el aire. Lo más extraño ocurrió una noche, después de que cenaron fuera. Mientras regresaban a casa, vieron una figura alta, casi imponente, dejando una caja frente a la puerta de su casa. El tipo no se detuvo a mirar, simplemente dejó el paquete y se apresuró a regresar a la furgoneta. La oscuridad de la noche parecía tragarse todo lo demás. Preocupados llamaron a la policía, temiendo lo peor. ¿Qué contenía esa caja? ¿Por qué dejaban algo así en una casa? Cuando las autoridades llegaron y abrieron el paquete, encontraron algo completamente desconcertante. Fotografías antiguas, algunas de las cuales parecían ser de finales del siglo XIX, y un oso de peluche relleno con agujas usadas, viejas y corroídas. Nadie sabía qué hacer con eso. Nadie entendió el significado detrás de ese regalo macabro. Lo más inquietante fue que, después de ese incidente, la furgoneta desapareció. Nunca más volvió a pasar por la calle. Los vecinos comenzaron a relajarse, pero algo en mi interior me decía que no todo había terminado. Algo no estaba bien. Luego, una semana después, mi amiga me llamó. Estaba nerviosa, casi angustiada. Habían instalado cámaras de seguridad alrededor de la casa después de lo ocurrido, y mientras revisaban las grabaciones, algo aterrador apareció en la pantalla. Vieron a un hombre, la misma figura que había dejado la caja, merodeando por el vecindario. Pero no solo eso, él había estado entregando más paquetes misteriosos en varias casas de la zona, incluyendo la de ellos. La policía, al investigar más a fondo, descubrió que el hombre había estado utilizando la Deep Web para obtener información personal sobre las víctimas. Había seguido sus huellas, recolectando cada detalle, cada movimiento, hasta saber qué direcciones utilizar, como si estuviera observando todo desde las sombras, esperando el momento perfecto para actuar. Todo se conectaba. Esa maldita encuesta, la dirección de mi antigua casa, la furgoneta, las fotos viejas. Como si mi curiosidad hubiera encadenado a todos, involucrando a personas que ni siquiera conocía. El hombre, el paquete, los gritos. Era como si estuviera siendo manipulado por algo mucho más grande que yo. A medida que los días pasaban, la sensación de ser observado se intensificó. Cada vez que miraba las sombras en mi casa, sentía que algo o alguien estaba ahí. Los pequeños ruidos nocturnos, el leve crujido de la madera, todo parecía estar conectado. Como si las piezas de un rompecabezas macabro estuvieran encajando lentamente, cada evento empujando al siguiente, sin escapatoria. No sé si la furgoneta realmente desapareció. No sé si el hombre que estaba detrás de todo esto fue atrapado o sigue acechando en las sombras, buscando nuevas víctimas. Pero lo que sí sé es que la Deep Web no es un lugar para ser curioso. No es un lugar para explorar por diversión. Es un abismo, una puerta hacia lo desconocido, y a veces, abrir esa puerta te lleva a lugares de los que no puedes regresar. Nunca más volví a investigar esa red. El miedo se apoderó de mí de una manera tan profunda que ni siquiera las sombras de la noche me parecieron tan aterradoras
como lo que había tocado en la oscuridad del Internet. Un mundo más allá de la pantalla, donde el peligro no se ve, pero te persigue, te encuentra y no te deja ir. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Cada detalle sigue tan vívido en mi mente, como si la oscuridad de esa noche aún me envolviera. Mi vida, aunque en apariencia normal, estaba marcada por la rutina y la monotonía. Trabajaba largas horas en la oficina, y al regresar a casa cerca de las 10:30 de la noche, lo único que deseaba era desconectar. Mi esposa, por lo general, ya estaba dormida cuando llegaba, agotada por su propio día. La casa, con sus luces apagadas y sus sombras al acecho, parecía decirme que el día había terminado. Las noches, vacías y solitarias, eran mi refugio. Los sábados, mi único día libre, eran los únicos momentos en los que sentía que la vida cobraba algo de sentido. Pero aún así, algo me faltaba. Sentía que algo no estaba bien, como si mi vida estuviera atrapada en una rutina que no podía sacudir. Mi mente comenzaba a divagar, preguntándome si estaba perdiendo tiempo. Estaba buscando algo, pero no sabía qué. Una noche, mientras jugaba un videojuego en línea con mi amigo Daniel, la conversación comenzó de manera ligera, como siempre. Pero de repente, la charla tomó un giro oscuro. Hablábamos de todo tipo de cosas, hasta que, sin previo aviso, Daniel mencionó la Dark Web. Había oído hablar de ella, claro. Pero lo que me fascinaba no era lo que sabía, sino lo que no sabía. Era como ese misterio prohibido que todos intentan evitar, pero que, cuando se menciona, te invita a mirar hacia adentro. Si alguna vez decides entrar, usa Tor, me dijo Daniel, la voz grave, como si esa recomendación fuera un secreto que solo los valientes deberían conocer. No pude evitar reírme nervioso, pensando que hablaba en serio. ¿Qué es Tor?, pregunté curioso. Es un navegador seguro que te permite acceder a la Dark Web. Pero escucha, Jack, no es un lugar para ir sin más. Hay cosas allí que no puedes ni imaginar. El tono de su voz cambió, y aunque bromeaba, había una seriedad en sus palabras que me hizo sentir un escalofrío. Nos despedimos como de costumbre, pero esa noche algo cambió en mí. Ese comentario, esa advertencia, comenzaron a girar en mi cabeza como una espiral que no podía detener. ¿Qué había en la Deep Web? ¿Qué tipo de cosas serían tan malas como para que Daniel, tan despreocupado en todo lo demás, se pusiera serio y me diera ese consejo? Esa misma noche, en lugar de dormir, me encontré frente a la computadora. Sabía que, si buscaba, podría encontrar información. Y la curiosidad no sabe detenerse. Investigué todo lo que pude. Vi videos en YouTube, leí artículos en blogs oscuros. La Dark Web no era solo un lugar para hackers o cibercriminales. Era el refugio de lo prohibido, lo ilegal, lo retorcido. La sensación de saber que estaba a punto de cruzar una línea que no debía cruzar me hizo sentir nervioso, pero también excitado. A pesar de las advertencias y los horrores que había leído, algo me empujaba a seguir. No era solo la tentación de lo prohibido, sino una inquietante sensación de que, tal vez, estaba buscando algo que me permitiera salir de la monotonía. Algo que pudiera darme una chispa de emoción en mi vida rutinaria. Y aunque sabía que no debía hacerlo, estaba a punto de dar el paso. Al día siguiente, llegué a casa después de un día pesado en el trabajo. La casa estaba en silencio, como siempre. Mi esposa ya dormía. En ese momento, sentí que era mi oportunidad. Con una mezcla de nerviosismo y anticipación, abrí la computadora y comencé a descargar Tor, el navegador recomendado por Daniel. Aunque el proceso era sencillo, no pude evitar pensar que, una vez que accediera a esa parte oscura de Internet, ya no podría volver atrás. El sonido de la descarga terminó y allí estaba, la puerta abierta a lo desconocido. Me conecté y el sentimiento que me invadió no era de libertad, como había imaginado. Era algo más profundo, una sensación de inquietud que se instaló en mis huesos. Estaba entrando en un lugar donde no había reglas, donde todo lo que sabía sobre el mundo ya no importaba. El primer vistazo a la Dark Web fue como adentrarse en un pasillo oscuro, como caminar en un túnel sin fin. Había foros, mercados clandestinos, sitios con nombres extraños y complejos.
Cada clic que hacía me llevaba más lejos, más adentro, hacia lo desconocido. Pude ver anuncios de todo tipo: armas, drogas, documentos falsificados, cosas que jamás imaginé que podrían existir. A pesar de lo que veía, no sentía miedo, sino una extraña fascinación. Pero a medida que pasaba el tiempo, algo comenzó a sentirse raro. No sabía qué era, pero las páginas que estaba visitando parecían volverse más oscuras, más extrañas. La sensación de estar observado se hizo cada vez más intensa. La pantalla brillaba en la oscuridad, y mi propio reflejo, deformado y distorsionado, parecía observarme desde la ventana del navegador. De repente, sin previo aviso, un enlace apareció. Un sitio en blanco. Parecía inofensivo, casi vacío, pero algo en mi interior me decía que no debía hacer clic. Sin embargo, mi dedo no dudó. La curiosidad me estaba matando, y una vez más hice lo que no debía. Al instante, la página se llenó con una nueva ventana emergente, un chat, y ahí fue donde todo comenzó a cambiar. Sé quién eres, Jack. Sé dónde vives. Mi respiración se cortó. No podía creer lo que veía. No sabía si era una broma, una de esas estafas que abundan en la web, pero algo en mi estómago me decía que no lo era. Respondí al mensaje, intentando mantener la calma. ¿Quién eres?, escribí, con los dedos temblando. El mensaje siguiente fue claro, directo. Te advertí que no entraras. Ahora no tienes escapatoria. Fue entonces cuando algo más apareció en la pantalla. Mi nombre completo, mi dirección. El pánico empezó a invadir cada rincón de mi ser. ¿Cómo era posible que supieran quién era? ¿Cómo podían saber dónde vivía? Era un ataque directo, una invasión a mi vida privada. No podía pensar, no podía respirar. Algo dentro de mí me dijo que debía cerrar todo, desconectar, huir. Pero cuando intenté cerrar la ventana, la computadora se congeló. No podía mover el mouse, no podía hacer nada. Si no haces lo que te pido, Jack, tu familia pagará las consecuencias. Y entonces, el terror se apoderó de mí por completo. Cada palabra, cada mensaje, resonaba en mi cabeza como un eco sordo. No sabía qué hacer. No sabía si era un hacker o algo mucho peor. Solo sabía que, en ese momento, me había metido en algo de lo que no podía salir. Lo que sucedió después fue aún más aterrador que las amenazas que recibí. Creí que, al apagar la computadora y desconectarla, todo terminaría. Había cerrado esa puerta oscura de la dark web, y aunque el miedo me consumía, pensaba que al menos mi familia estaría a salvo. Pero las cosas no son tan simples. Cuando apagué la computadora y la desconecté, el aliento pesado de la desesperación todavía me seguía, como una sombra invisible. La sensación de que algo o alguien me observaba no desapareció. Era como si la pantalla que acababa de apagar estuviera aún abierta en algún lugar, esperando el momento adecuado para volver a atraparme. No pude dormir esa noche. Los ecos de las amenazas seguían resonando en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar ese mensaje frío y calculado. Si no haces lo que te pido, Jack, tu familia pagará las consecuencias. No podía dejar de preguntarme si, de alguna manera, me estaba volviendo paranoico, o si había algo más que aún no entendía. Durante días traté de olvidar lo que había pasado, de ponerlo en un rincón oscuro de mi mente y seguir con mi vida. Pero la tranquilidad nunca regresó. Mi esposa, ajena a lo que había ocurrido, notó que algo estaba mal en mí. Me veía más nervioso, más irritable. Las noches se convirtieron en una serie de despertares repentinamente agitados, con el corazón latiendo desbocado, convencido de que alguien estaba acechando fuera de la ventana. Miraba a mi alrededor, buscando algo en la oscuridad, pero siempre estaba solo. Lo peor fue lo que ocurrió esa misma semana. En la madrugada de un viernes, después de un día agotador, mi esposa y yo nos despertamos sobresaltados por un golpeteo insistente en nuestra puerta. Al principio pensé que era el viento, tal vez algún vecino jugando alguna broma, pero el sonido fue demasiado específico, demasiado intencional. Golpes firmes y repetidos, como si alguien estuviera tratando de entrar. Me levanté, mi corazón palpitando en el pecho. Miré a mi esposa, cuya expresión reflejaba la misma confusión y miedo que sentía yo.
Nadie estaba allí cuando abrí la puerta. Nadie. A lo largo de las semanas, esto comenzó a ocurrir con más frecuencia. Eran golpes suaves en la ventana de la habitación, luego en la puerta, siempre a la misma hora, en la madrugada. Yo no podía evitar pensar que todo estaba relacionado con esa noche. A veces, cuando nos despertábamos por los ruidos, miraba la computadora, ahora apagada, en un rincón de la habitación, y me preguntaba si esa maldita conexión con la dark web aún existía de alguna forma. La sensación de ser observado no se desvaneció. El miedo se convirtió en algo constante, algo que se pegaba a mi piel y no se iba. Llamé a la policía. Estaba desesperado. Les conté sobre los ruidos. Les hablé sobre la amenaza en la computadora. Aunque la policía lo tomó en serio, no pudieron hacer mucho. Inspeccionaron la casa, pero no encontraron nada fuera de lo común. Dijeron que podrían ser bromas de chicos en la vecindad. Pero yo sabía que no era así. Había algo más detrás de todo eso. Algo mucho más oscuro. Mi esposa insistió en que debía ver a un psicólogo, que estaba perdiendo el control. No lo decía en voz alta, pero lo veía en sus ojos. Ella pensaba que mi paranoia era producto de la tensión, pero yo sabía que no era solo eso. Sabía que había algo que no entendía, algo que había quedado atrapado entre las sombras de la dark web, algo que no podía dejar ir. Decidí cambiar de ambiente. Nos mudamos. Pensé que eso aliviaría la presión, que todo quedaría atrás, como si una mudanza pudiera borrar los horrores de aquella noche. Pero algo en mí no podía dejar de mirar hacia atrás, hacia ese oscuro portal virtual que había abierto. Sabía que estaba huyendo de algo, pero lo peor de todo era que ni siquiera sabía lo que era. El primer par de meses en nuestra nueva casa fueron relativamente tranquilos, pero los ecos del pasado no dejaban de acecharme. Los golpes en las ventanas cesaron, pero las pesadillas se hicieron más intensas. Durante la noche, despertaba en un sudor frío, con la sensación de que alguien estaba en la casa. La casa estaba en completo silencio, pero podía oír esa voz sin rostro, esa voz del chat en la dark web. Te dije que no podías escapar. Era como si la amenaza estuviera viva dentro de mí. Había algo que no podía soltar. Cada vez que entraba en la nueva casa, la sensación de estar vigilado no desaparecía. A veces, al caminar por la casa, sentía que algo se movía en las sombras. Incluso los sonidos que antes me parecían normales, como los crujidos de la madera o el viento en la ventana, se convirtieron en algo aterrador. Me encontraba constantemente mirando por la ventana, esperando ver algo en la oscuridad, algo que no debía ver. Una tarde, mientras limpiaba en el sótano, encontré algo inesperado. Una vieja libreta que había olvidado por completo. En ella había anotado direcciones web, contraseñas, nombres de usuarios, cosas que ya no recordaba. De manera casi automática, la abrí, pasando las páginas con los dedos temblorosos. Entonces, una palabra apareció ante mí, escrita con tinta desgastada. Thor. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Era como si mi mente estuviera atada a esa libreta, como si todo lo que había hecho hasta ese momento fuera una señal de que había algo que aún estaba latente. La dark web no me había dejado ir. Con un nudo en el estómago, leí algunas direcciones web que había anotado en esos días en los que investigaba. No podía recordar qué había sentido al escribirlas, pero al verlas ahora, en ese momento, entendí algo. Sabía que había invocado algo de lo que nunca podría escapar, algo que se había adherido a mi mente como un parásito y que ahora acechaba en cada rincón de mi vida. Dejé la libreta a un lado, como si temiera que al tocarla, algo despertara. Algo que ya no podía controlar. No sabía si seguiría siendo vigilado. No sabía si lo que había comenzado como un simple experimento de curiosidad podía haberse convertido en algo mucho más siniestro. Pero, en ese momento, entendí que nunca pude escapar del todo. El horror no estaba en la dark web, ni en las amenazas, ni en las imágenes que había visto. El verdadero terror residía en algo mucho más profundo. El hecho de que, sin querer, había abierto una puerta que nunca debería haberse tocado. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.